Hola chicos, el día de hoy vamos a contestar la segunda parte de la lección 48, reparto de manzanas. Vamos a contestar el número 2, dice, un conejo, una rana y un chapulín tienen que cruzar un puente que mide 2 metros de largo. El conejo da saltos de medio metro, la rana de un cuarto y el chapulín de un octavo. Contesten las siguientes preguntas. ¿Cuál de los tres animales da saltos más largos? Yo aquí dibujé una línea, vamos a suponer que mide 1 metro. El primer animal es el conejo, como ya vimos, sus saltos miden medio metro. Después tenemos a la rana, sus saltos miden 1/4 de metro. Y después tenemos al chapulín, que sus saltos miden 1/8 de metro. Vamos a recordar que en las fracciones el número de abajo me dice en cuántas partes está dividido el entero. En este caso mi entero es 1 metro y el número de arriba me indica cuántos vamos a tomar. Entonces, por ejemplo, el conejo en su primer salto es la mitad del metro porque divido al metro en 2 partes y tomo una. Entonces, ¿cuál de los tres animales da saltos más largos? La respuesta es el conejo. Es bien importante diferenciar las fracciones de los números enteros. En los números enteros, cuanto más grande sea un número, va a ser mayor la cantidad. En las fracciones, cuando estamos trabajando con el denominador, el número de abajo es diferente. Entre más grande sea el número de abajo, la parte va a ser más pequeña. ¿Por qué? Porque me está diciendo que lo estoy dividiendo en más partes, entonces la parte es más pequeña. Hay quien puede pensar, 1/8 es más que 1 medio, porque el octavo tiene el 8 y el medio tiene el 2. Pero en fracciones no. Cuando estamos con el denominador, el número de abajo, ahí no es igual. Entre más grande sea el número, quiere decir que lo dividí en más partes, entonces cada parte es más pequeña. Que si el número es menor, como el 2, quiere decir que lo divido en menos partes y mi parte es más grande. Yo siempre le digo a mis alumnos, no es lo mismo que yo reparto un pastel entre un alumno y yo a repartirlo entre los 34 niños. Mi pedazo va a ser más pequeño. Entre más partes reparta mi entero, van a ser más pequeñas. Inciso B. Si el conejo da 3 saltos, la rana 6 y el chapulín 12, ¿qué distancia ha recorrido cada animal? Vamos a recordar que el puente no mide 1 metro, mide 2, ¿ok? Aquí está dibujado mi puente, mide 2 metros. Empiezo con el conejo, sus saltos miden medio metro, entonces en 1 metro va a dar 2 saltos y en el otro metro va a dar otros 2, en total 4. Tenemos a la rana, sus saltos miden 1/4 y tenemos al chapulín, sus saltos miden 1/8. Vamos a ver a dónde llega el conejo con 3 saltos. Ahí es 1 medio, 2 medios y 3 medios, es decir, llegó a 1 metro, a 1 metro y medio. 3 medios es lo mismo que 1 metro y medio. Vamos con la rana. La rana dio 6 saltos. Ahí están. En 4 saltos llega a un entero porque sus saltos miden 1/4 y luego da otros 2. Igual. Aquí tenemos 6/4, como podemos ver, 6/4 es lo mismo que 3 medios, que es lo mismo que 1 metro y medio. Y por último vamos con el chapulín. Sus saltos miden 1/8. Entonces cuando dé 8 saltos va a llegar a 1 metro porque es mi entero. Ahí van 6, 7, 8. Ahí va 1 metro, pero le faltan otros 4. Ahí van 9 saltos, 10, 11 y 12. Son 12 octavos, que como podemos ver, 12 octavos es lo mismo que 6/4, que es lo mismo que 3 medios. Todos llegaron al metro y medio. Recuerden que aquí estoy combinando enteros con fracciones. El número entero se escribe más grande para diferenciarlo y saber que no es una fracción, que es un número entero. Inciso C. ¿Cuántos saltos tiene que dar cada uno para cruzar el puente? Otra vez recordemos, el puente no mide 1 metro, mide 2. Aquí tengo el dibujo del conejo, de la rana y el chapulín. El conejo da 2 saltos para 1 metro. Entonces, si son 2 metros, ¿cuántos saltos va a dar?
4, 2 para un metro y 2 para el otro. Ahora la rana, sus saltos miden 1/4, es decir, que en 1 metro va a dar 4 saltos. Entonces, en 2 metros va a dar 8 saltos, 4 en 1 metro y 4 en el otro. Y por último, con el chapulín es exactamente lo mismo. Como el chapulín, sus saltos miden 1/8, es decir, que el metro está dividido en 8 partes. Necesita 8 saltos para llegar a 1 metro, pero el puente no mide 1 metro, mide 2. Entonces van a ser 8 saltos para 1 metro y 8 saltos para el segundo. En total van a ser 16 saltos. Anotamos la respuesta. El conejo 4, la rana 8 y el chapulín 16. Recuerden que estamos hablando de saltos. Número 3. Y último, Catalina tiene una panadería. Cada día usa un costal de harina y lo divide en partes iguales. Una es para hacer bolillos, otra para preparar pan dulce y otra para elaborar pasteles. Es bien importante lo que dice aquí, en partes iguales. Siempre que yo esté trabajando con fracciones, las partes tienen que ser iguales. Yo puedo repartir un costal de harina de muchas maneras en 3 partes, en diferentes cantidades, pero aquí me están aclarando que las partes son iguales, la misma cantidad de harina. Aquí tenemos el costal, lo dividimos en 3 partes iguales. Una es para hacer bolillo, otra es para hacer pan dulce y otra para elaborar pasteles. ¿Qué parte del costal utiliza para cada tipo de pan? Respuesta, 1/3, porque mi costal de harina, mi entero, lo estoy dividiendo en 3 partes iguales y estoy tomando una para cada tipo de pan. La respuesta es 1/3 de harina, de la cantidad de harina que hay en el costal. Inciso B. Un día no hizo pan dulce y usó esa harina para preparar pasteles. ¿Qué parte utilizó para los pasteles? Es decir, la misma cantidad de harina que había en un costal, otra vez la dividió en 3 partes, hizo bolillo, pero esta cantidad que usaba normalmente para pan dulce, ahora la usó para pasteles, y la cantidad normal de los pasteles. Entonces, ¿en cuántas partes está dividido el costal? En 3. ¿Y cuántas tomó para hacer pasteles? 2. La respuesta es 2/3, porque de las 3 partes de harina que había en el costal, tomó 2. Y aquí terminamos la lección número 48.